interesante esto de la autoridad, del poder, de ese 2002 donde parecía que todo se desmembraba. Hay momentos ahora en que parece que eso sucediera. Sin embargo, tengo una de mis hijas, Jenny, que está ahora en DF trabajando, y me preguntaba, ¿hoy se legalizó la marihuana en Uruguay? Porque acá en DF, en México, en la capital, no se hablaba de otra cosa, y tengo que contestar porque no, tiene media sanción. O sea, afuera hay una imagen y tenemos otra imagen nosotros. La pregunta, ¿nos criticamos mucho? Para no agregarte otra, y para que después me vas a desagregar, pero igual lo voy a hacer, los políticos, los administradores, la burocracia, ¿realmente no gobierna? Bueno, si nos criticamos mucho, no, lo justo. Creo que todas las sociedades, yo por lo menos mi experiencia, que fue 3 años en Madrid y después 3 años en Suiza, las sociedades están constantemente autoevaluándose todo el tiempo, y en esa autoevaluación los medios tienen un papel. Algunas veces se puede pasar de la raya, pero forma parte del vivir en estas sociedades el estar constantemente criticando o evaluándose. La segunda... ¿Eso es parte de la democracia para ti? Yo creo que sí, creo que es parte de la democracia. Y se ha perdido un poco aquí, ¿no? Digo, la crítica no. No. La asamblea, lo que se ha perdido. Sí, se perdió más el sentido cívico, justamente, el que hablábamos en el bloque anterior, esto de la comunidad que trata de construir su propio destino. La segunda pregunta sobre... Referido a la marihuana, ¿cómo nos ven afuera, no? Uno de los aspectos por los que nos ven como una sociedad muy moderna. Sí, claro. Y la tercera, la burocracia. Lo de la marihuana, me encantaría saber qué opinás. ¿Sabes que no tengo una opinión? ¿Ves? Ahí tenés, para mí me parece un poco, no me parece tan relevante. Si se sanciona, ok, si no se sanciona, hace mal, no habría que fumarla. El que la fume, que tenga los cuidados necesarios, pero me parece mucho más importante los otros temas, qué pasa con la política, qué pasa con la burocracia, qué pasa con una sociedad que critica pero no hace, que no toma las riendas de la situación, que piensa que puede estar todo en manos de los demás. La burocracia es necesaria. En las sociedades como las nuestras es inevitable que uno tenga que hacerse la cédula, que tenga que hacer ciertos controles, que su nombre y sus datos estén en ciertos archivos que te permiten después hacer otras cosas, te permiten, no sé, o sacar un préstamo, te permiten viajar porque te hiciste un pasaporte y pasaste, te hiciste la foto, si estás... Es inevitable. Decir que se puede vivir sin burocracia en las sociedades actuales, me parece que es desconocer cómo funcionan, cómo son los mecanismos. El problema que tiene la burocracia, o los dos problemas que tiene, es cuando se vuelve rutina, y cuando lo que tendría que facilitar, porque la burocracia es para que se facilite el tránsito de todos nosotros en el mundo y en la comunidad, en vez de facilitar empieza a trancar. Y la burocracia se vuelve como un poder escondido que es la propia maquinaria que te va ahogando. Digo, yo lo hablo y pienso en Chaplin, pienso en tiempos modernos, ese hombre que está ahí tratando de ajustar una tuerca y en un momento queda alienado, queda enajenado de su propia situación. Y muchas veces la burocracia pasa eso. Los mecanismos que eran para facilitar, para organizar la vida, terminan siendo mecanismos que sofocan, mecanismos que trancan, un mecanismo oculto que se vuelve como perverso. Ese es el gran peligro de la burocracia, no en Uruguay, creo que en todas las sociedades occidentales. Pero ¿y qué está pasando en Uruguay? ¿Dónde está la autoridad y dónde está el poder? No, el poder está en las estructuras de poder. El poder lo tiene el presidente, lo tienen los ministros, lo tienen los padres de familia, lo tienen los maestros. Bueno, si seguimos así, los militares, la policía. Los militares, la policía. Los empresarios. Los adultos. Adultos. Los que somos adultos. Relativamente, sí. Tenemos el poder de hacer las cosas y tenemos que hacerlas. Ahí está. O sea que el poder está en los adultos. No están los niños, no están los ancianos. La autoridad... La pregunta de dónde está la autoridad es más complicada, está un poco en todos lados, es evanescente, la autoridad está en la capacidad que a veces tiene un anciano, a veces un niño, a veces un adulto, a veces la propia estructura social de dar sentido a ciertas cosas. Cuestión de que como va y viene es como elusiva la autoridad. Muchas veces... Se puede vivir una sociedad desde la célula más chiquita que es la familia en adelante, sin que se ejerza la autoridad, sin llegar
a los extremos que conocemos como autoritarismo, dictadura, etcétera? Sí, no puede vivir una sociedad sin esos ejercicios de autoridad. Lo que tienen que tener como muy presente es que esos ejercicios de autoridad, a diferencia del poder que siempre es permanente, o sea, tú como madre tenés poder sobre tus hijos, sobre todo de 0 a 18 años hay un poder que tú tenés sobre ellos. Después, cuando ellos empiezan a ser adultos, podrás tener autoridad también sobre ellos, pero el poder lo vas perdiendo. Esto si lo aplicás a la sociedad, a las cuestiones políticas, el problema es confundirlas, pensar que el que tiene poder, porque tiene poder, tiene la autoridad. Eso no siempre pasa. Cuando pasa es una bendición para la organización, pero no siempre pasa. Porque la autoridad a veces inclusive está en el vínculo social, está en lo que nos une, no te pertenece a ti ni me pertenece a mí, pertenece a la relación que construimos nosotros. Para eso hay que involucrarse. Y para eso hay que involucrarse. Y sobre todo, le pasa que hay palabras que uno siempre corre el riesgo de caer en el lugar común, pero sobre todo hay que hacerse cargo. Hacerse cargo no significa una especie de una especie de mochila muy pesada, hay que hacerse cargo con cierta también entusiasmo, alegría. Con cierta alegría. Porque hemos perdido la alegría. Exacto. Es una pregunta, ¿por qué hemos... una afirmación, ¿no? Me parecía, ¿no? Sí, parecía. Bueno, pero ahora me encantaría saber, ¿por qué crees tú si es que hemos perdido la alegría? Yo digo que es una cuenta de ahorro que hay que permanentemente, imaginaria, ¿no? Sí. Que hay que permanentemente aportar para recurrir a... Ese es mi mecanismo interior, ¿no? Sí. Para mantenerme así, con alegría, a pesar de... Sí, a pesar de eso. Pero me preguntás por qué crees que... Yo te pregunto así, porque vos sos joven, sos optimistas, los jóvenes son optimistas en Uruguay, aunque la gente no lo crea, sí, son optimistas, creen que se puede, sí. Y ahí ya nos metemos casi en lo generacional, pero hay adultos que también pueden ser... Sí, por supuesto, y hay ancianos muy optimistas también, y muy jóvenes, a pesar de lo que diga la cédula. ¿Por qué hemos perdido la alegría? Y quizás porque no entendemos las reglas. ¿De qué va? ¿De qué va? Nos enredamos con las reglas. ¿Eso es mental? Es mental, sí. ¿Social? Ambas dos, ¿no? Ambas. Ambas dos, pero digo... Pensemos en el fútbol, por poner un ejemplo. Sí, ¿no? Me encanta. Yo qué sé, si alguien te dice, imagínate que vas a ver un partido y alguien te dice, estoy mal porque la persona no puede agarrar la pelota con la mano y correr y entrar con la pelota en el arco. Es decir, pero es que no son las reglas. No. O sea, la magia del fútbol es que hay dos que pueden agarrar la pelota con la mano y los otros 10 de cada lado pueden usar los pies y la cabeza, pero no las manos, y tienen que tratar... Entonces, dentro de esas reglas... Alguna mano de Dios puede haber. Puede haber, pero adentro de esas reglas está toda la libertad. Pero tenés que entender esas reglas básicas. Exacto. Y con esas reglas básicas se puede hacer muchas cosas y se puede ser muy alegre y se puede ser muy creativo. Y por eso hay jugadores de fútbol que tienen esa creatividad, que ven la cancha de una manera para entregar pases, para ir a recibir la pelota, para hacer el gol o para evitar el gol. Creo que con la vida social pasa un poco lo mismo, o sea, hay reglas que hay que respetar, hay reglas de convivencia, hay reglas de respeto, hay reglas de saber cargar con la tradición y saber proyectar para adelante. Y como Eso es muy interesante, hablaste de la historia, me quiero después de tener un minuto. Y creo que como no entendemos ese mecanismo, no estamos alegres, pensamos que todas las reglas nos oprimen, que todas las reglas nos ahogan, que todas nos asfixian, y no, yo creo que no es tan así. Lo de la historia, ¿no? De dónde, quiénes somos... porque estamos en este momento aquí, y cómo de pronto no valoramos este momento, que es el único momento verdadero. Sí. Porque hablamos del pasado, depende de si hablamos de los mayas, el pasado está adelante por aquello de la singularidad, pero supongamos que el pasado quedó atrás, el futuro ahí. Y estamos siempre o hacia atrás por lo que no hicimos o lo que nos pasó, o lo que viene y que no lo alcanzo. ¿Y hoy? ¿Cómo me entrego al hoy? Yo creo que hay que entregarse al hoy con una cuota de melancolía. Capaz que te respondo con dos palabras que a veces se confunden, pero que para mí está la clave, ¿no? Que es la nostalgia y la melancolía. La nostalgia es todo tiempo pasado fue mejor, ¿no?
políticos eran los de antes, sociedades eran las de antes, barrios eran los de antes, jóvenes eran los de antes, carnavales eran los de antes. Entonces, cuando vos tenés esta actitud nostálgica, el hoy queda completamente anulado, porque el tiempo pasado fue mejor y lo mejor ya pasó, fue atrás. El cambio del melancólico es un tipo que sabe que hubo carnavales antes, que hubo políticos antes, y de alguna manera trata de traerlos al hoy para proyectarlos. Entonces, hay que vivir el hoy con una dosis de melancolía, teniendo esta conciencia temporal, porque así es como se carga de sentido. Si no, es puro presente. Después son las noticias de las 24 horas y te quedas ahí. Si no haces el esfuerzo, porque es un esfuerzo de cargar con ese pasado melancólicamente, me parece que el hoy queda desinflado. ¿Qué cosas no cambiarías jamás del Uruguay, o del ser uruguayo, como quieras? El ser hincha de Nacional, que para mí forma parte de ser uruguayo también. Bueno, sacamos los afectos, porque en realidad los afectos son uruguayos, podría haber nacido con la misma familia. Si sacamos los afectos que están sobreentendidos, ¿qué cosa de las características del ser uruguayo? Bueno, el mate, hay una cosa con el ser uruguayo que Pero no me hablaste de la solidaridad, no me hablaste... Porque no me parece que son características uruguayas. Ahí está. No son uruguayas, digo, gente solidaria hay en todos lados, y digo, es difícil que vos digas como uruguayo, como te puedo decir el mate, como te puedo decir la Rambla, ese tipo de cosas, esos lugares comunes, en realidad son lugares comunes y uno cuando se va los extraña un poco también, pero las características que me gustan del ser uruguayo no son necesariamente solo por ser uruguayo, también podrían aplicarse si fuera brasilero, argentino o mexicano. Te propongo una pausa. Muy bien, gracias. Me va a venir bien.